Sí, ya 2 de hematología, ¿no? Tuvimos un problemita ahí con la activación de las tareas, pero para mañana entonces la hacen, que es una interpretación igual del leucograma. ¿Ya? Ahora ya estamos con la serie roja, vamos a tratar de ir viendo ya todas las alteraciones. Bien, la serie roja dijimos que se puede evaluar a partir del recuento total de glóbulos rojos que se hace en la cámara de Neubauer. Se puede hacer también un hematocrito en donde vemos la proporción que ocupan los eritrocitos. Podemos ver la morfología de la célula en un frotis sanguíneo, podemos ver parásitos, inclusiones y demás. Otra de las cosas que aprovechamos y evaluamos es el plasma, ¿sí? El color del plasma. Dijimos que si hacemos un hematocrito, por ejemplo, ¿sí? Voy a tener este que es mi tubito capilar de microhematocrito, que lo lleno de sangre, lo voy a sellar ahí para que no se me salga la sangre, lo voy a centrifugar y entonces voy a ver que voy a tener 3 capas de sangre, ¿no es cierto? La parte sólida, que son los eritrocitos, la parte líquida, que es el plasma, ¿sí? Ahora bien, ¿alguien me puede decir qué color es el plasma de los animales? ¿Qué color debiera ser esta parte líquida de la sangre? ¿Alguien ha visto, ha sacado muestras de sangre? ¿Ha obtenido el plasma o el suero? Medio amarillo claro, doctora. Un Amarillo. amarillo translúcido, creo. Bien, amarillo claro, dicen sus compañeros. Entonces, ¿qué pasará si yo tengo una alteración? Porque el amarillo claro debe ser la normal, pero puedo tener pacientes donde tengan un amarillo más oscuro, más intenso. ¿Sí? ¿Ustedes lo considerarían como una patología eso? ¿Es una alteración o no? Tal vez no se realizó de manera correcta el análisis, o sea, el centrifugado. No, no tiene nada que ver eso. ¿Quién le da la coloración amarillo al plasma? Fisiológicamente, a ver, lo normal. ¿Por qué es un amarillo pálido? La bilirrubina. Bien, la bilirrubina. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un amarillo más intenso, ¿qué significa eso? Que el nivel de Nuestro nivel de bilirrubina elevada. Muy bien, entonces me está diciendo que hay mayor cantidad de bilirrubina, ¿sí? Que es el pigmento que le da la coloración a las mucosas, a las heces, a todo, la orina, ¿no? Bien, entonces, ¿con qué lo voy a relacionar? La alteración se llama ictericia, ¿sí? Un amarillo más intenso. Y ahora, ¿con qué lo voy a relacionar? ¿Cuál creen que puede ser las causas? Porque un paciente puede tener un nivel de bilirrubina más alto. ¿Por qué creen ustedes? A ver. ¿Qué es la bilirrubina? Volvemos a la parte de fisiología, ¿sí? ¿Qué es la hemoglobina? ¿Para qué sirve la hemoglobina? ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? A ver. En los eritrocitos. Muy bien, en los eritrocitos, Ortiz. Dijimos, ¿cuál era la función del eritrocito? Transportar Oxígeno. ¿Y cómo lo transporta el oxígeno? Unido, dijimos, a una proteína, ¿sí? La hemoglobina, la oxihemoglobina es la que está en los eritrocitos, en las arterias, ¿sí? Con carboxihemoglobina, que va a ser la de las
venas. Bien, entonces va unida a esta proteína. Entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, si yo tengo un paciente con babesia? ¿Saben qué causa la babesia en el paciente? Ya han llevado enfermedades parasitarias ya ustedes. Destrucción de glóbulos Destruyen los rojos. La ictericia, doctora. Muy bien, Calizaya, destruyen los glóbulos rojos. Y entonces, al destruir el glóbulo rojo, ¿qué pasa con su contenido de hemoglobina? ¿Cómo Sí. estará la concentración de hemoglobina de ese paciente? Ah, está, hay demasiada concentración. Muy bien, ¿sí? La hemoglobina, cuando el parásito rompe el eritrocito, su contenido se libera y entonces va a tener mayor cantidad de hemoglobina en sangre y puede llegar a tener este cuadro clínico. Un paciente puede estar histérico por hemólisis, por ruptura de eritrocito, cualquiera que sea la causa. Digamos. Yo les ponía como ejemplo una babesiosis, pero podemos tener otro tipo de parásitos también, ya sean intra o extracelulares. Todo lo que produzca hemólisis puede producir ictericia, que es lo que se llama la ictericia prehepática, ¿sí? Por hemólisis. Otra causa, ¿cuál podría ser? A ver, se los pongo así, más en la clínica. Les llega un paciente con ictericia, mucosas de un color amarillo intenso, ictericia, paciente ictérico. ¿Cuáles serían sus métodos, sus diagnósticos diferenciales? ¿Cómo tratarían a ese paciente? ¿Qué harían? ¿Nunca han visto ahí que les dicen, ay, estás amarillo? Por eso incluso los que no ¿Puede tener algún estudian... problema en el hígado? Bien, ahí sus compañeros dicen un problema hepático y un problema poshepático, ¿sí? Incluso estas son sus 3 causas de ictericia. En esto tienen que pensar, son las únicas 3 causas por las que el paciente puede estar amarillo intenso, puede estar teñida esas mucosas, ¿sí? Prehepático porque hay hemólisis, hepático porque hay un problema inflamatorio, infeccioso, lo que sea, en los hepatocitos, y poshepática lo que llamamos obstructiva, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál creen que es el mecanismo por el que los problemas hepáticos llegan a tener una ictericia? Dijimos, en las hemolíticas porque se rompe el eritrocito y se libera la hemoglobina. Bien. Pero, ¿qué pasa con el problema hepático? ¿Cuál es la fisiopatología para que lleguemos a tener un paciente ictérico? ¿Qué pasará ahí? ¿Se acuerdan algo del metabolismo de la bilirrubina? Si ustedes empiezan a analizar bien, así como hicimos acá, de que si se rompe el eritrocito, se libera la hemoglobina, esto va a aumentar en sangre, y si yo le saco a un paciente esa sangre, la centrifugo, voy a tener un plasma de color amarillo intenso. Incluso pueden estar las mucosas teñidas. Cuando pasan al 1.5 miligramos por DL de bilirrubina en sangre, vamos a ver mucosas teñidas, vamos a ver incluso si fuese una prehepática, la orina teñida de un amarillo mucho más intenso, ¿sí? Y si entendemos cuál es el mecanismo, es fácil identificar las patologías. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ustedes si no saben eso, tendrían que aprendérselo de memoria, que un cuadro de ictericia puede ser prehepático, hepático y poshepático. ¿Mm?
y la idea es que ustedes analicen bien, entiendan cuál es el mecanismo. Siempre pregúntense cómo produce eso, ¿sí? El cómo. ¿Bien? Bien, entonces podemos tener que lo normal, cuando tenemos concentraciones normales de bilirrubina, vamos a tener un amarillo pálido en las diferentes especies, en las especies menores, sobre todo un amarillo pálido, pero en el bovino, en el equino, puede ser un amarillo un poquito más intenso. Eso es normal para la especie, ¿sí? Podemos tener un plasma alterado, que sea incoloro, y que si está asociado a un hematocrito disminuido, se asocia a que podría haber una anemia no regenerativa, ¿sí? Los amarillos intensos se pueden dar por hemólisis, por hepatotoxicidad, que sería una causa hepática o hepatocelular, y una causa obstructiva, ¿sí? Esas son todas mis posibles causas. Pero puedo tener, como en este caso, fíjense, un plasma rojizo, ¿sí? En ese caso también sospechamos de hemólisis, de que se ha roto muchos eritrocitos, y entonces podríamos tener la gama más de rojizo, ¿sí? Vamos a pensar en anemias autoinmunes, anemias hemolíticas autoinmunes, cualquier otra causa de hemólisis, ¿sí? Y la otra causa, la otra alteración que podríamos tener en el plasma es que sea lechoso, ¿sí? Entonces la gama de los amarillos intensos, van a ser una causa hepática, digo hepatocelular, prehepática y poshepática. Y en el caso de los rojizos, siempre por hemólisis, y si está muy lechoso, un blanco lechoso así, vamos a pensar en esa alteración, se llama lipemia, así como el amarillo intenso se llama ictericia, el blanco lechoso se llama lipemia, ¿sí? Y vamos a pensar, la primera causa es que el paciente por ahí no estuvo en ayunas, ¿sí? Siempre que haya comido o que la sangre la hayamos sacado, tomado la muestra antes de que el animal haya ayunado las 8 horas que corresponden, ¿sí? Podríamos tener un cuadro lipémico, un plasma lipémico. Pero esta lipemia va a ser transitoria por la alimentación. Entonces lo que hacemos es poner a la paciente en ayuno, que las 8 horas de sólido, y de ahí le volvemos a tomar la muestra. Si se corrigió la lipemia, era simplemente eso. Ahora, puedo tener una lipemia patológica. La lipemia patológica ya hay que pensar en problemas de colesterol y demás, y empezamos a buscar las otras causas, ¿sí? Pero lo primero es descartar que no sea fisiológica porque el animal no haya ayunado, ¿sí? Bien, entonces esas son todas mis posibles causas y las alteraciones que puedo tener. Bien, para entender un poquito de las ictericias, vamos a hablar después en la parte de evaluación de órganos también, ¿sí? Pero aquí hablamos un poquito de cómo entenderle el por qué el paciente se vuelve ictérico, ¿sí? El metabolismo de la bilirrubina, esto es un metabolismo normal, ¿sí? Tenemos los eritrocitos que contienen hemoglobina. Dije que el eritrocito tenía una vida media de 100, 120 días más o menos. Y después se rompen, ¿sí? Normalmente se destruyen porque ya están viejos, cumplieron su ciclo y se deben destruir. ¿Bien? No es que nacemos con 5 millones de eritrocitos y nos morimos con esos mismos 5 millones. Todo el tiempo se están reemplazando, ¿sí? Bien, entonces normalmente estos eritrocitos viejos que se rompen van a ser captados por el sistema macrofágico, los macrófagos lo van a englobar, lo van a descomponer, ¿sí? Toda la hemoglobina se va a desintegrar en lo que es, se va a separar el grupo M de la globina, y el grupo E
del hierro y se forma la bilirrubina indirecta que se llama acá, ¿sí? ¿Por qué indirecta? Porque todavía no se ha metabolizado, ¿bien? Entonces esta bilirrubina indirecta que llega a sangre debe conjugarse, ¿sí? Debe pasar al hígado para que se conjugue con el ácido glucurónico a nivel de los hepatocitos y se vuelva bilirrubina directa o conjugada. Esta bilirrubina directa ya puede transportarse, va a ir por el sistema biliar, pasa al intestino y en el intestino por acción de las bacterias se convierte en estercobilina, que es lo que le da la coloración a la materia fecal, ¿sí? Pero una parte vuelve por el sistema enterohepático a la circulación y es filtrado por el riñón, ¿sí? Aquí la urobilina, el urobilinógeno, es lo que le da el color a la orina. Por eso es que tenemos, ya que tenemos concentraciones normales de bilirrubina, tenemos un color de mucosa, porque acá la sangre tiene una concentración normal de hemoglobina, y entonces es lo que le da la coloración a todas las mucosas. Por otra parte, si tengo valores normales de bilirrubina, pasa todo este metabolismo, y las heces vamos a tener un amarillo pálido igual, normal. Lo mismo pasa con el color de la orina. ¿Sí? Entonces, eso es normal. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si se rompen más eritrocitos de los que debieran romperse? La concentración de la hemoglobina indirecta va a aumentar, va a pasar mayor cantidad de esta bilirrubina al hígado para ser conjugado. El hígado está bien, ¿sí? Trata de conjugar todo lo que puede, pero le llegó mucho. Y entonces, ¿qué va a hacer? El excedente la vuelca otra vez a la circulación como bilirrubina indirecta, y entonces si yo saco a mi paciente una muestra de sangre y está la bilirrubina indirecta aumentada, me está diciendo, oye, se están rompiendo mucho eritrocito. Esta es una bilirrubinemia por hemólisis prehepática. ¿Sí? Entonces, si yo le saco sangre a ese paciente, ¿cómo estarán mi número de eritrocitos? Si tengo un paciente con ictericia prehepática, ¿estarán normal, estarán aumentados o estarán disminuidos? Disminuidos, doctora. ¿Qué opina ver el resto? Prado, María Isabel. Sí, doctora. ¿Qué cree? ¿Cómo estará el hematocrito? ¿O el número de glóbulos rojos? Mantilla. Mantilla. Alarcón. Bien, ya les había dicho que si no me responden los voy a sacar de la clase, ¿verdad? Necesito saber que por lo menos me entienden. Mantilla sí está, doctora, solamente que su micrófono no da, dice. Ay, bueno. González. Jorge Daniel. Sí, doctora. ¿Cómo estará su recuento de eritrocitos o su hematocrito en un paciente con ictericia prehepática? Su recuento de eritrocito Sí, estaría bajo, doctora. bajo. Jiménez, Valderrama. Y Doctora, en el caso de un problema hepático, de una ictericia hepática, ¿cómo estará el recuento de glóbulos rojos? yo pienso que estaría bajo por lo que usted dijo, la ruptura de los eritrocitos.
Pero me escuchó la pregunta. Dije, ¿qué pasaría con el recuento de eritrocitos o el hematocrito en un paciente que tiene ictericia hepática o hepatocelular? ¿Cómo estaría el paciente? ¿No? ¿Cómo estaría el número de glóbulos rojos? Estarían bajos ¿Por qué? por ¿Cuál? la ruptura, por Pero estoy diciendo en un problema hepático, ¿me entendió, no? entonces no sabría responderle, doctora. ¿Alguien que tenga alguna respuesta? Calizaya. Doctora, yo pienso que el hematocrito estaría normal, pero sí se vería que el plasma está de color más amarillo, ¿no? Como dijo, intenso. Sí, eso es una ictericia justamente. Chamón. Chamón. ¿Está Tatiana? Va a estar. A ver. Chamón, Angélica. ¿No está? Pero la tengo acá. Es otra compañera que está mal su micrófono, dice. Madre mía, ahora todos se fregaron los micrófonos. Alexis Pérez. ¿Cómo estará el hematocrito en un paciente con ictericia hepática? Estaría abajo, doctora. ¿Por qué? ¿Cuál sería el mecanismo por el que disminuyen los eritrocitos? ¿Cuál es la función del hígado? Esa es la diferencia, ¿sí? Y esa es la utilidad de los análisis clínicos, que si entendemos un poquito la fisiología, por resolver los casos clínicos, ¿sí? En una hemolítica estamos diciendo, se van a romper los eritrocitos, por lo tanto, la cantidad de glóbulos rojos en ese paciente va a estar disminuido, pues, ¿sí? Voy a tener una anemia, que la disminución de eritrocitos, hematocritos se llama anemia, por ruptura de eritrocito, por hemólisis, ¿sí? A diferencia de que cuando tengo un problema hepático, ya les expliqué todo lo fisiológicamente cómo pasa, ¿sí? Imagínense que cuando ustedes tienen un problema aquí hepatocelular, por alguna razón sus hepatocitos no están funcionando bien. Entonces, se rompen el número de eritrocitos normal que deberían romperse, pero pasan aquí y aquí tengo el problema, ¿sí? No pueden metabolizar esa bilirrubina indirecta que llegan en la cantidad normal, pero como estos están enfermos, entonces no pueden metabolizar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que bilirrubina indirecta se va a volcar hacia la circulación, ¿sí? Y que la bilirrubina directa también, es decir, ambas van a estar aumentadas, ¿sí? Bien, entonces no voy a tener anemia, porque no es un problema de hemólisis, es un problema hepatocelular. Entonces, si yo le saco un hemograma a ese paciente, le mido la cantidad de eritrocito, va a estar normal. ¿Sí? Lo mismo que en una poshepática, porque el problema de la poshepática ya va a ser cuando pasa del hígado. Normalmente se rompen, sale la bilirrubina indirecta, va al hígado, se conjuga, pero después la bilirrubina directa es la que no puede pasar porque tengo un cuadro obstructivo, sea intrahepático o extrahepático,
Entonces, se me va a volcar a la circulación como bilirrubina directa. Entonces, si yo le hago un muestreo de bilirrubina, la directa va a estar aumentada en estos pacientes. ¿Sí? Pero no voy a tener anemia tampoco, porque fíjense que estos no forman, o sea, no es que se están rompiendo, ni se está secuestrando eritrocitos ahí en ese hígado inflamado, ni en el obstructivo, nada. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia con la prehepática, que sí se están rompiendo más eritrocitos, por eso está aumentando la bilirrubina. Ahora, cuando alguien les diga, oye, estás amarillo, parece que tenés un problema hepático, puede ser prehepático, puede ser poshepático, ¿sí? No solo es hepatocelular la causa de ictericia. ¿Les quedó claro eso? ¿Ese silencio es que sí o que no? Sí, doctora, se entendió. Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Bueno, ahora hablamos del plasma. Ahora vamos a ver la parte sólida que hay también, o el contenido sólido que hay en el plasma, que son los sólidos totales, o que nosotros llamamos como proteínas del plasma. En realidad no son todas proteínas, porque hay algunos factores de coagulación y demás. Lo ideal sería como llamarle sólidos totales, pero ya nos hemos acostumbrado como que a llamar proteína, lo informamos como proteínas también. Entonces, bien, vamos a hablar de proteínas, ¿sí? Una vez que yo tengo el hematocrito, que evalué la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Medí mis glóbulos rojos, evalué la coloración del plasma. Ahora voy a cortar por acá encima y por este lado voy a poner una gotita de este plasma, porque las proteínas están en el plasma. ¿Sí? Voy a poner esa gotita en este equipo que se llama, en este aparato que se llama refractómetro. ¿Sí? El refractómetro tiene, esto es visto por acá, acá se pone el ojo del patólogo, y entonces hay una luz ahí que lo que va a hacer es refractar, nos va a mostrar una línea clara a un lado, una línea que separa una zona clara y una zona azul. Este punto de separación entre la zona clara y la azul es lo que nos mide las proteínas. Este refractómetro tiene, acá fíjense, 3 escalas, ¿sí? Esta escala que va de gramos por 100 ml, y va de una escala de 0 al 12, es lo que se mide las proteínas. En esta escala que dice UG, que es Gravity Urinary, ¿sí? Que es para medir la densidad urinaria, va de 1000 a 1050. Entonces lo vamos a ver para medir la densidad urinaria, ¿sí? Y acá vamos a medir el plasma, la cantidad de proteínas en el plasma. Esta escala de acá, la verdad que no sé para qué se utiliza. Al menos se dice que se utiliza para lo que son líquidos industriales, vinos y demás otras cosas que pueden medir, ¿sí? Pero la que nosotros vamos a utilizar para las proteínas es esta de acá, ¿sí? Entonces, fíjense, si hacemos la lectura en este paciente, tendría como 6 y 3 líneas más arriba del 6, que vienen a ser cada 4 líneas pequeñitas hay una línea entera. Entonces, cada línea, cada rayita pequeñita como que vale 2 puntos, digamos, ¿no? 6.2, 6.4, 6.6 gramos por, sería en este caso por DL, ¿sí? Nosotros no lo informamos por la cantidad de proteínas, ¿sí? Ay, no. Entonces, la cantidad de proteínas la vamos a informar así. Acá hay otra escala que, por ejemplo, esta que va de 1000 y algo, de 0 a 12, que es para las proteínas, dijimos, y la que va de 1000 a 1050, que es la de
la densidad urinaria, ¿sí? Entonces, nosotros debemos interpretar las proteínas que vamos a saber que si yo tengo un valor de referencia que va más o menos entre 6 gramos a 8 gramos, ¿sí? De 6 a 8 gramos por decilitro en la mayoría de las especies, ¿sí? Entonces yo puedo tener un valor que vaya por debajo de 6 o que vaya por arriba de 8. Aquellos pacientes que tengan proteínas por debajo de 6 se va a denominar con el término de hipoproteinemia, ¿sí? Y aquellos pacientes que tengan por arriba de 8 le vamos a llamar hiperproteinemia, ¿sí? Hiperproteinemia, proteínas en sangre. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser las causas de hipoproteinemia y las causas de hiper? A ver. Por ahí, Arteaga Ronald. Causas de hipoproteinemia, a ver. ¿Con qué lo relacionaría si un paciente tiene por debajo? ¿Por qué? Problemas renales. ¿Por qué en un problema renal va a tener disminución de las proteínas? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué pasa con las nefronas? ¿Qué está haciendo en la esquina? Sí. Toda la sangre pasa por el riñón para filtrarlo, ¿no es cierto? Dijimos, el riñón, si yo les pregunto, ¿cuál es la función del riñón? ¿Qué responden ustedes? Filtrar la sangre, ¿no? Y sí, eso es lo que hace. No debe Separa dejar todas pasar las proteínas. impurezas. Perdón, a ver, ¿quién quería hablar? No debe dejar pasar proteínas a la orina. Bien, es un filtro. Ustedes no sé si toman café, algo, tienen un filtro de café, tienen un filtro que colan algo. ¿Cómo es el filtro? ¿Cómo es la filtración? Que se produce esa alteración. ¿Cuál es la función? Por eso digo siempre que ustedes aprendan la función de cada una de las células. Es bastante, mucho más sencillo poder interpretar, poder llegar a diagnóstico. Es fácil hacer clínica así, digamos, ¿no? O resolver casos clínicos. Fíjense que aquí están sus causas de tanto la disminución como el aumento, ¿sí? De las proteínas en sangre. Es decir, de la hipoproteinemia y de la hiper. Pero si ustedes no entienden, ¿sí? La fisiopatología, tienen que aprendérselo esto de memoria. Y lo que no queremos es eso, que ustedes repitan como loro. El texto guía, por ejemplo, está así, tal cual. Cada alteración con sus posibles causas. Pero ustedes tienen que indagar más, tienen que leer otros libros como para poder entenderle. Y si ustedes lo entienden, lo analizan bien, no se les va a olvidar más, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos, ¿por qué en una falla renal yo voy a tener disminución de proteínas? ¿Sí? ¿Alguien quiere responder? Porque se están filtrando. ¿Porque se están qué? ¿Se están filtrando? Sí, o sea, no debería haber en orina, pero se están filtrando. A ver, ¿alguien más que tenga una idea? Carolina Franco. Sí, doctora. A ver, ¿cuáles podrían ser las causas por las cuales en una falla renal voy a tener hipoproteinemia? Por una mala filtración.
No. A ver. Vamos a entender que le llega una cantidad de proteínas normales en sangre al riñón. ¿Sí? Dijimos que la función principal del riñón es la de filtrar la sangre. Entonces, ¿qué hace? La purifica. Va a sacar todo lo sucio, lo que no sirve, las toxinas metabólicas, el resto de todas las funciones metabólicas y demás, lo tiene que eliminar. ¿Sí? Entonces, lo manda a la vejiga para que lo expulsen para afuera. ¿Sí? Con algo más de agua. ¿Qué es eso? La orina. Bien. Pero esa orina, ¿tiene proteínas o no? No. No, la orina no debe tener proteínas porque las proteínas son tan valiosas para el organismo que no las puede perder. ¿Sí? Si se pasan, van a ser algunas de muy bajo peso molecular que si nosotros le hacemos un test para detectar proteínas en orina nos va a dar negativo. ¿Sí? Porque dijimos que las proteínas sirven para muchas funciones, transportes metabólicos y demás, porque van ligados a proteínas, son parte del sistema inmune, las inmunoglobulinas y demás, mantienen la presión oncótica, las albúminas. Entonces es una cosa tan importante que el organismo se da el lujo de perderlas. ¿Sí? Entonces, esta sangre con una cantidad normal de proteínas llega al riñón, y este riñón lo que va a hacer es botar la suciedad, las impurezas de la sangre, pero se tiene que quedar, tiene que colarlo y volverlo a la circulación, por decirlo así, las proteínas para que sean reutilizadas o para que sean utilizadas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que decían ustedes, que el glomérulo es como un sedazo, ¿sí? No deja pasar lo que le sirve al organismo. Entonces, lo va volviendo a la circulación, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ese glomérulo, esas nefronas, están enfermas? ¿Sí? Es como un sedazo viejo que se va a volver más grande, más amplio por ahí, y va a dejar pasar estas proteínas hacia la orina, ¿sí? Se va a volver más permeable porque se inflamó, porque hay un tumor, hay lo que sea que esté pasando con ese riñón que haga que la función de filtración no esté bien ejecutada, pues las proteínas van a pasar a través de la orina. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen hipoproteinemia, que es proteínas disminuidas en sangre, valores disminuidos en sangre, ¿qué es lo primero que tienen que pensar? Por ahí, si es un paciente adulto, geronte, viejo, que es donde los órganos, tanto hígado, riñón, se van desgastando y van perdiendo su funcionalidad, porque a lo largo de la vida se van desgastando estos órganos, ¿sí? Entonces, si son animales viejos, pensamos, a ver, puede ser un problema renal, que también hay que relacionar con los signos clínicos del paciente. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer si tengo bajo mis cantidades de proteínas en sangre? Si pienso que es renal, puedo ir y tomarle una muestra de orina y verifico si se me están perdiendo por la orina. Si veo que me da positivo a proteínas, listo, ya está, encontré la causa por la que se me están perdiendo las proteínas. Llegué al diagnóstico. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Bien. Ahora, ¿cuáles son las otras causas? Como dicen acá, por ejemplo, problemas hepáticos, problemas de eficiencia de alimentación, inanición, dice. ¿Cuál será el mecanismo por el cual en un problema hepático va a estar disminuida mi proteína? Porque tengo que recordar cuál es el mecanismo de obtención de proteínas, por ejemplo, del organismo. ¿Cómo llega las proteínas a sangre? ¿Mm? ¿Alguien por ahí? Están todos dormidos, creo, hoy. ¿Qué pasó? No,
¿por dónde lo adquiere o lo va a obtener las proteínas un animal, un organismo cualquiera? Nosotros, si quieren. A través de la digestión, doctora, los alimentos a través de la digestión. Bien, a través de la alimentación. Entonces, si yo tengo un paciente que es deficiente en proteínas, un alimento deficiente en proteínas, ¿cómo van a estar la cantidad de proteínas en sangre? ¿Estarán disminuidas, estarán aumentadas o normales? Estarán bajos, doctora. Bajo, muy bien. Si no incorpora el animal en la alimentación, pues va a estar bajo, ¿sí? Entonces, en pacientes desnutridos, en pacientes en inanición, que sabemos que es inanición, ¿verdad? El término lo conocen, ¿verdad? Cuando el animal no come. Sí, doctora. Perfecto, cuando el animal por alguna razón no come, ¿sí? Un tiempo prolongado que no coma. Entonces va a llegar a un cuadro de hipoproteinemia porque no está consumiendo, igual que un paciente con deficiencia en alimentación. ¿Bien? Ahora, si lo adquiere por la ingesta, ¿cómo llega a la sangre? Mediante la... Muy bien. Entonces, el siguiente órgano que influye ahí en la cantidad de proteínas va a ser el intestino. ¿Qué pasará si yo tengo un problema intestinal? Una gastroenteritis o una enteritis por cualquier cosa. Está alterado mi intestino. ¿El número de proteínas en sangre estará normal, estará disminuido o estará aumentado? Disminuido, doctora, Va a bajar porque no va a haber la absorción. mala absorción. Muy bien, ¿sí? Esa es otra causa de hipoproteinemia, que es lo que se llaman las enteropatías perdedoras de proteínas, ¿sí? Entonces tenemos todas esas posibles causas. Cuando tengo hipoproteinemia en un paciente tengo que preguntar qué come, qué cantidad de proteínas tiene ese alimento, que si hay signos entéricos de vómitos, de diarrea y demás, puedo pensar que esa hipoproteinemia se debe simplemente a una mala absorción. ¿Sí? Es muy frecuente, por ejemplo, en animales muy jóvenes, cachorritos que están con cargas parasitarias muy altas, en donde la mucosa intestinal está dañada, hay incluso hemorragia y sangrado, porque hay ciertos nematodes que tienen ganchos, estos gusanos que presentan ganchos, lesionan la mucosa, entonces tenemos heces sanguinolentas, en donde se va perdiendo eritrocitos, ¿sí? Llegamos a un cuadro de anemia, pero también de hipoproteinemia. ¿Por qué? Porque el animal, aunque esté comiendo bien, no se está absorbiendo lo que come. Además que los parásitos también van a competir con el alimento, ¿sí? Entonces, yo voy a tener hipoproteinemia, una, porque está lesionado la mucosa intestinal, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a pensar en pacientes jóvenes en donde las fallas hepáticas y renal son menos probables, porque tendrían que ser cuadros por ahí congénitos, fallas hepáticas o renales congénitas y demás, porque sabemos que estos órganos están como nuevos, digamos, a un paciente joven, ¿sí? Entonces, lo primero que pensamos es en una enteropatía perdedora de proteínas. Buscamos parásitos gastrointestinales, hacemos exámenes coproparasitológicos y si encontramos la causa, pues era eso. ¿Sí? Ahora, si tenemos hipoproteinemia en un paciente viejito, ¿sí? Geronte, lo primero que vamos a pensar no van a ser en parasitosis porque sabemos que ya son resistentes a las parasitosis. ¿Sí? Entonces pensamos en fallas más funcionales, tanto de riñón o del hígado. ¿Sí? El hígado, cuando tenemos insuficiencia hepática, porque yo puedo tener un hepatocito inflamado que está funcionando mal, que está enfermo, pero que su función metabólica todavía se conserva. Sabemos que el órgano metabolizador por excelencia es el hígado, entonces todo lo que le llega al hígado tiene que transformarlo, ¿sí? Es por eso que estos hepatocitos contienen enzimas que van a hacer las transformaciones, las, ¿qué se llaman estas?
ay, se me fue. Que van a funcionar, ¿sí? E incluso los utilizamos estas enzimas como detectoras para la funcionalidad del hígado, ¿sí? Pero puede que todavía algunas de sus funciones estén conservadas, como les decía, y cuando las proteínas están disminuidas, sobre todo las albúminas, ¿sí? Que quiere decir que el hígado ya no tiene la capacidad de metabolizar, hablamos de una insuficiencia hepática, ¿sí? Entonces, vamos a tener causas de hipoproteinemia, una porque no se absorban, todo lo que sean fallas enterohepáticas. La otra, si se absorbe, tengo un intestino bueno, que no se metabolice en hígado, tengo una falla hepática. La otra causa es que yo tenga un paciente que funcione bien su intestino, que funcione bien su hígado, pero tengo una falla renal. Entonces se me pierden por la orina. ¿Sí? ¿Bien? ¿Quedó claro? Entonces, en un problema hepático de un paciente, fíjense, ya yo puedo ir armando mis alteraciones en los análisis clínicos. Puedo tener un paciente histérico por problemas hepáticos. Puedo tener un paciente con hipoproteinemia, ¿sí? Entonces, ve, ya voy armando las alteraciones incluso. Nosotros vamos a ver las patologías, a partir de las alteraciones vamos a ir buscando enfermedades. Pero si ya puedo ir al revés también, agarrar una enfermedad y decir cuáles son las alteraciones hematológicas que voy a tener. ¿Sí? Es decir, un paciente con fallas hepáticas, con una insuficiencia hepática, voy a tener un plasma histérico, voy a tener hipoproteinemia, y después ya vamos a ver que también unas enzimas hepáticas podría medirle. Pero lo que estamos viendo ahorita, esas son mis dos alteraciones que me hacen pensar en un mal funcionamiento hepático. ¿Quedó claro esto? ¿De las hipoproteinemias? Sí, doctora. Doctora, una pregunta. Dígame. Usted dijo arriba de D6, ¿qué vendría a ser? ¿Una hipo o una hiper? Hiper, todo lo que sean aumentos es hiper. Disminuciones es hipo. Gracias, doctora. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos todas las disminuciones son hipo y todos los aumentos son hiper, por arriba de 8. Bien, entonces este paciente estaría dentro de nuestros valores normales. Pero ¿qué pasa cuando están por arriba de 8? Dijimos, va a ser la alteración, se llama una hiperproteinemia. ¿Y cuáles son las causas para que haya un aumento de proteínas en sangre? Deshidratación. Una de las principales causas, la más frecuente, va a ser un paciente deshidratado, por cualquiera de las causas, sea porque un paciente tiene vómito, diarrea, fiebre, lo que sea, que haga que pierda líquido. Mi cantidad de líquido va a disminuir, pero la cantidad de proteínas no. Pero como está contenida en menor cantidad de sangre, aparentemente aparece como que si tuviese más. Y no es que el animal comió más alimento, se absorbió más proteína, se metabolizó más. No, es lo normal que se debe absorber, pero ¿qué pasó? Que está diluida en una menor concentración de plasma, porque el paciente lo que perdió es este líquido, ¿sí? Imagínense que yo tenga 6 gramos por DL por cada litro, ¿sí? Por cada decilitro de plasma. Pero que debe ser en un plasma, a ver, que tenga 2 litros de plasma ese paciente y perdió 1 litro de sangre. Entonces esos 6 gramos que estaban por cada decilitro, ahora va a aparecer 8 o 10 gramos por cada decilitro, porque está en menor cantidad de líquido. Entonces, aparentemente estaría aumentado, es lo que llamamos hemoconcentración, es decir, que todos los sólidos del organismo en un paciente deshidratado se van a aumentar, sean enzimas, sean metabolitos, sean proteínas, todos los sólidos del organismo. Entonces, siempre vamos a interpretar la cantidad de estos valores, ¿sí? En base a la hidratación del paciente.
Entonces, en esos casos yo digo, estas proteínas no son normales, ¿sí? Están aumentadas porque hay una hemoconcentración. Tengo que hidratar al paciente y después volverle a medir. Si se normalizó, era simplemente eso, ¿sí? Además que obviamente ustedes van a ver en la clínica al paciente que está deshidratado. Por eso, antes de sacarle una muestra de sangre, lo ideal es mejor hidratar al paciente. Reponer ese líquido como para que mis valores sean mucho más confiables. Ahora bien, si el paciente, por ejemplo, no está deshidratado, la otra posible causa es que realmente sea un aumento de las proteínas, ¿sí? ¿Y en qué casos pueden aumentar? Generalmente cuando hay un aumento de las inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, si yo produzco más anticuerpos frente a un proceso inflamatorio, mis inmunoglobulinas aumentan y mis proteínas, por ende, van a aumentar en sangre, porque le estoy metiendo más inmunoglobulinas, ¿sí? Y las proteínas, dijimos, van a estar conformadas por la fracción de las albuminas y las globulinas, ¿sí? Bien, entonces hablamos de hipoproteinemia, que va a ser por causa de deshidratación o formación de anticuerpos. Son mis dos posibles causas. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro? Sí, doctora. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, bien, ahora siempre debemos interpretar entonces la cantidad de glóbulos rojos o el hematocrito con relación al plasma o a los sólidos totales, a las proteínas, a la cantidad de proteínas. Bien, entonces, vamos a ver, estas son todas nuestras posibles causas. Imagínense que nosotros vamos a tener en un paciente las tres posibles causas en el hematocrito, que es la concentración de glóbulos rojos, ¿sí? Que un hematocrito esté normal, que esté elevado o que esté reducido, ¿sí? Y ya dijimos también que cuando están elevados se llama policitemia y cuando están reducidos se llama anemia. Entonces, la combinación que voy a tener en un paciente es que mi hematocrito va a estar normal o va a estar elevado o reducido. Son las tres posibles causas de alteración. Y en las proteínas lo mismo. Puedo tener la probabilidad de que el paciente tenga proteínas normales, estén elevadas o estén reducidas. A la elevación de proteínas en sangre, dijimos, se llama hiperproteinemia. Y a la reducción se llama hipoproteinemia. ¿Sí? ¿Quedamos bien ahí? Hipo, cuando está reducida. Hipoproteinemia. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que espera un paciente sano? Que mi concentración o mi valor de hematocrito y de proteínas esté normal. Paciente normal, sano, ¿sí? Ahora, pero puedo tener un paciente que tenga elevado mi hematocrito y tenga elevado las proteínas. Dije, todos los sólidos del organismo se me van a hemoconcentrar. Por lo tanto, los glóbulos rojos también aparentemente van a verse aumentados. ¿Sí? Y las proteínas también. A ver si me dejo entender. Imagínense, aquí tienen que tener muy buena imaginación, que tengo, bueno, un hematocrito que está inmenso ¿sí? Acá está sellado, lo centrifugo, y tengo un paciente que me dice, mis valores de referencia van entre 35 a 45%, en la mayoría de las especies, que es normal este porcentaje, que del 100% de mi sangre, el 35 al 40% estén ocupados por los eritrocitos.
y el resto que sea plasma. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si a este paciente se deshidrata? Pierde líquido, ¿sí? Si ustedes ven, acá tal vez esta proporción será 40-60, ¿sí? Más o menos, ¿lo ven? ¿Lo ven así ustedes o no? Si aquí estuviese un 100 y aquí el 0. Este es mi 100%, ¿no es cierto? Ahora, miren, acá está más o menos el 40%, ¿verdad? Y este es 60% líquido. Ahora, si yo pierdo líquido, ese paciente está vomitando, está con diarrea, este líquido en vez de ser el 60% va a bajar aquí y por ahí voy a tener 50% de líquido y 50%. Aquí fíjense, ya aparece la mitad, ¿no es cierto? Porque perdí líquido. Entonces, mi proporción glóbulos rojos plasma varió. No es que se produjeron más eritrocitos o se producen más proteínas, nada. Simplemente que se hemoconcentraron, ¿sí? Doctora, creo que desactivó, sí. Sí, por desactivar la Nina que está ahí hablando. Entonces, fíjense que mi relación, glóbulos rojos plasma, le decía, cambió, ¿sí? ¿Por qué? Porque este paciente perdió esa cantidad de líquido. Entonces, ahora ya es 50-50. 50% del hematocrito es por arriba de 45 y entonces decimos que está elevado. Y la concentración de proteínas también, como están concentrados en una menor cantidad, están elevados. ¿Sí? Entonces, siempre que tengan proteínas totales elevadas más el hematocrito elevado, piensen en una deshidratación. Es lo que llamamos una policitemia relativa. ¿Sí? Acá, en una deshidratación. Elevado el hematocrito y elevado mis proteínas. ¿Está bien? Deshidratación. Entonces, si ustedes vuelven a reponer este líquido, ¿sí? Vuelven a reponer el líquido que perdió, vuelve a haber la mayor concentración de líquido, y entonces vemos que mi relación glóbulos rojos plasma, por ahí vuelve a ser 45, que es normal, está dentro del valor normal, y esto también va a estar 60%, ¿sí? Entonces se normalizó. Quiere decir que esta elevación de proteínas y la elevación del hematocrito es simplemente por la pérdida de líquido. Hubo una hemoconcentración. ¿Bien? La otra causa es que yo pueda tener un hematocrito reducido, que se llama anemia, y las proteínas aumentadas. ¿Sí? En este caso el paciente no está deshidratado. ¿Sí? Si tengo cualquier problema de anemia, sea por hemoparásitos, sea autoinmune, lo que sea, pero que haga, sobre todo en los hemoparásitos, que haga que el paciente forme anticuerpos, entonces la inmunoglobulina va a aumentar y por ende mis proteínas totales en sangre van a aumentar. Entonces voy a tener hematocrito reducido porque tengo un proceso que me está o destruyendo o estoy perdiendo eritrocitos, ¿sí? Pero esta patología está haciendo que mi sistema inmune forme anticuerpos. Por lo tanto, va a estar asociada a una hiperproteinemia. ¿Sí? Es lo que llamamos anemia de una enfermedad crónica, que ya hay formación de anticuerpos. ¿Sí? Ahora, la otra causa que puedo tener es que mi paciente esté con el hematocrito elevado, ¿sí? Lo digo, con el hematocrito reducido y tengas los sólidos totales reducidos. En ese caso, cuando está reducido mi hematocrito, voy a decir ahí una anemia, ¿sí?
Ahora, cuando también mis proteínas están disminuidas, pues decir, ¿sabes qué? Mi causa de anemia es porque se está perdiendo sangre entera. Se me están perdiendo los glóbulos rojos, el plasma, todo. Porque acá cuando yo tengo una anemia con hiperproteinemia, estoy diciendo solo se están perdiendo los glóbulos rojos. Pero el sistema inmune está compensando, está formando anticuerpos, entonces se me elevan las inmunoglobulinas. ¿Bien? Pero aquí digo, la sangre entera se me está perdiendo. Entonces normalmente la vamos a asociar a hemorragia. ¿Sí? Entonces cuando tengo anemia más hipoproteinemia, pensemos en que hay salida de eritrocitos que se me está yendo con todo el líquido y los glóbulos rojos. ¿Sí? Todos los componentes de la sangre. ¿Está bien? Aquí en las anemias el plasma se me mantiene porque solo se me están rompiendo eritrocitos o estoy perdiendo solo eritrocitos. ¿Bien? Y en el caso de tener un hematocrito normal, pero con proteínas elevadas, ¿qué me dice? En este caso lo que voy a pensar es que, por ejemplo, mi paciente estaba con anemia, al revés de esto. ¿Sí? Aquí dijimos que cuando el paciente está con hematocrito normal y pierde líquido, aparentemente hay una hemoconcentración y va a estar elevado mi hematocrito. También todos mis sólidos totales. En el caso de que el paciente, en vez de estar con valores normales, esté anémico, ¿sí? Pero se me deshidrata, ¿qué va a pasar? Ese hematocrito se hemoconcentra, pero llega a valores normales, ¿sí? Entonces, a eso es lo que llamamos una anemia enmascarada por una deshidratación, ¿sí? Ponemos el mismo ejemplo. Fíjense, tenemos un paciente que en vez de tener valores normales, tiene 10 de hematocrito. ¿Sí? 10% de hematocrito y el 90% de líquido. Pero este paciente tiene un problema de vómito, de diarrea, fiebre, se me deshidrata. ¿Sí? Pierde todo ese líquido. Y aquí ya me parece 40, 60, mi relación glóbulos rojos, plasma, porque perdió esto. Entonces, este 40% ya está entre los valores normales, ¿sí? Pero aquí dijimos que siempre que haya deshidratación, las proteínas están hemoconcentradas y entonces van a estar elevadas mis proteínas, ¿sí? Entonces, si yo hidratase al paciente aquí, va a volver a verse la anemia y las proteínas van a estar normales. Por eso llamamos anemia enmascarada por una deshidratación, porque no lo veo la anemia. Está con 40% de hematocrito, que es un valor normal, pero está deshidratado. ¿Sí? ¿Les quedó más o menos claro? Que sí, que no. Bien. Una vez entonces hemos hecho la valoración de los glóbulos rojos, del plasma, ¿sí? De las proteínas en plasma, ¿sí? Este microhematocrito, antes de hacer obviamente la lectura de las proteínas, antes de romperlo, lo que podemos hacer si sospechamos de hemoparásitos, sobre todo aquellos flagelados que se mueven, y si no han pasado todavía el tiempo de 12 horas, 24 horas que después se mueren, lo que podemos hacer es llevar este microhematocrito al microscopio y lo miramos, ¿sí? Lo miramos por arriba de la costra flojística, si empieza a moverse algo, es muy probable que sea tripanosoma, después lo podemos poner en un portaobjeto, esa gotita, lo coloreamos, y lo podemos ver en un frotis coloreado. O la microfilaria también, que es un gusano bastante largo, se puede ver. ¿Sí? Entonces podemos ver algunos parásitos con esta técnica que se llama de microhematocrito. ¿Sí? Entonces cuando ustedes sospechen de tripanosoma, pueden pedir que se les haga esta prueba. Bien, ya vimos un poquito que era la hemoglobina. ¿Sí? Aquí un poquito de lo que es las diferencias entre las anemias hemorrágicas y hemolíticas. ¿Sí?
Dijimos que a la disminución de glóbulos rojos de hematocrito, vamos a llamar anemia cuando estén disminuidos. Y podemos tener la disminución de estos glóbulos rojos o de hematocrito por dos causas. Una, porque se pierdan a lo que llamamos hemorragia, es la salida de glóbulos rojos de toda la sangre entera, dijimos, y la otra es porque solo se rompen los eritrocitos, que son las llamadas anemias hemolíticas o las causas por hemólisis. Entonces, vamos a tener que los glóbulos rojos en sangre pueden disminuir porque se pierdan, se salen del vaso o porque se rompen, ¿sí? No hay más causa. La otra sería que no se produce. Bien, que sería una causa medular, digamos. Entonces, en el caso de las anemias hemorrágicas, obviamente voy a tener la, si es por, ¿qué se llama esto? Por salida, si no vemos una de las principales causas de hemorragia o pérdida de sangre, es justamente por las heces o por las orinas. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar por ahí. Que en las hemorrágicas voy a tener, dije, hipoproteinemia, ¿sí? Porque se pierde todo. Y en cambio en las hemolíticas lo que voy a tener es que va a haber hiperproteinemia tal vez. Puedo tener plasma hemolizado, puedo tener hiperproteinemia porque aumenta mis inmunoglobulinas, ¿sí? Y en el caso de las hemorragias no voy a tener hemólisis ni ictericia, por ejemplo, porque no se rompe en el eritrocito, porque no se libera hemoglobina, a diferencia de la hemolítica. Que en la hemolítica, como se rompe los eritrocitos, sí se libera la hemoglobina y todo el metabolismo este que vimos, entonces se aumenta la bilirrubina indirecta y puedo tener un paciente con anemias hemolíticas ictérico, ¿sí? Pero cuando sea anemia hemorrágica no voy a tener ictericia. ¿Se dan cuenta? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, entonces sí. Podríamos dar algunas pautas de la hemorrágica, que va a haber una anemia con pérdida de proteínas también y que no voy a tener plasma ni hemolizado ni ictérico. En el caso de las hemolíticas va a haber, podría tener hemólisis, podría tener ictericia dependiendo de la cantidad de hemoglobina y puede estar asociada a una hiperproteinemia, ¿sí? O proteínas normales. ¿Por qué? Porque no se me están perdiendo las proteínas. Bien. A ver. Tengo dos minutillos. ¿Qué hora es? A ver. Tenemos hasta las 9, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ingresar un ratito más a ver las partes de anemia. Ahora bien, ya sabemos un poquito la parte de fisiología y ahora vamos a ver cómo lo interpretamos. ¿Bien? Dijimos que a la disminución tanto de los glóbulos rojos, del hematocrito y de la concentración de hemoglobina se llama anemia. Y que estos tres valores debemos interpretarlos en conjunto porque a ver, si yo tuviese mis glóbulos rojos disminuidos, ¿cómo creen que estaría el hematocrito? A ver. ¿Se quedan pensando? ¿Y cómo dijo, doctora? ¿Qué pasará si yo tengo disminuido mi recuento de eritrocitos en la cámara de Neubauer? ¿Qué pasará con el hematocrito? ¿Cómo estará? ¿Estará igual disminuido, estará aumentado, estará normal?
A ver, volvemos a ingresar. Y me responden, a ver.
deshidratación. Y fíjense, si el paciente tiene una causa de anemia, ¿sí? Tiene anaplasma, y el anaplasma es un parásito intracelular que está dentro del glóbulo rojo y desde ahí lo destruye. Entonces, es causa de anemia hemolítica. ¿Sí? ¿Les quedó claro, no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, acá tenemos otro caso, a ver. Fíjense esto, el número de eritrocitos, hematocrito, hemoglobina está por debajo de mis valores de referencia, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Muy bien. Doctora. Y esto se llama anemia, entonces. Tengo una anemia, y si nos fijamos las proteínas como están por debajo de mi valor de referencia, que se llama Hipoproteinemia. hipoproteinemia. Perfecto. Entonces tengo una anemia con hipoproteinemia. ¿Cuál será la causa? ¿A qué se debe? ¿De qué se trata? Una inanición. Perfecto, ahí no sé quién me dijo hemorragia. Sí, si tengo pérdida de eritrocitos, hematocrito, todo. Además, proteínas dijimos. Anemia con hipoproteinemia, pues vamos a pensar en una hemorragia, que estoy perdiendo sangre entera. Tanto los glóbulos rojos como el plasma. ¿Sí? Este cuadrito que lo vimos ya aplicado aquí bien. Ay, ¿verdad? Bien, este cuadrito de acá. Fíjense, dijimos, hematocrito normal, pero con aumento de proteínas, anemia enmascarada por una deshidratación. Y el otro caso es hematocrito reducido, que es una anemia, pero también está reducido mis proteínas, que sería hemorragia activa. ¿Sí? No es tan difícil, ¿no es cierto? Bien. Entonces, si decimos que la disminución de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina se llama anemia, ¿sí? ¿Cuáles serán los signos clínicos con los que llega un paciente con anemia? ¿Qué signos le hace pensar a ustedes que podría estar anémico ese paciente? Las mucosas Doctora. Mucosas pálidas, bien. Debilidad, doctora. Más o menos, ya. ¿Qué más? pérdida ¿Cuál de era la apetito función? también, doctora. ¿Perdón? Pérdida de apetito también, doctora. Sí, podría ser. Depende más un poquito de la causa, ¿no? Pero ¿cuál era la función del eritrocito? Pues, Transportar oxígeno. entonces, ¿cuál será uno de los signos clínicos de ese paciente? ¿Mucosa cianótica o falta de aire? No. Cianóticas no podrían ser. ¿Sí? Porque ahí estaríamos hablando de una falta de oxigenación. Vamos a pensar en problemas pulmonares y demás. Al hacer ejercicio. Exacto, intolerante al ejercicio, porque va a ser como más o menos como cuando nos llevan a nosotros a La Paz. ¿Qué pasa? Nos fatigamos, no queremos caminar, peor correr, ¿no? Porque nos falta el oxígeno, ¿sí? Entonces, en estos pacientes anémicos pasa lo mismo. No hay suficiente eritrocitos que lleven suficiente cantidad de oxígeno a los tejidos, y entonces el paciente incluso respira mucho más rápido como para bombear más eritrocitos porque las células le están pidiendo. ¿Sí? Bien. Entonces puede llegar un paciente con mucosas pálidas o histéricas, ¿no? Entonces, después de ver esos signos clínicos, nosotros podemos solicitar un hemograma y decir, bueno, quiero medir el hematocrito, porque aquí sospecho que hay un grado de anemia.
Nosotros lo podemos ver por ahí en la clínica, un paciente que esté con las mucosas pálidas. Digo, ay, ¿sabe qué? Parece que le falta. Y quienes llevan la hemoglobina, pues los eritrocitos. Entonces puede ser que este paciente esté deficiente de eritrocitos. Pero no lo puedo calcular, o sea, es un dato más cualitativo, ¿no? Están las mucosas más pálidas, lo asocio a una anemia, pero no digo, ay, ¿sabes qué? Tiene 20 de hematocrito, no puedo, tengo que mandarlo al laboratorio y que me haga esa cuantificación, o sea, ya yo sabía que estaban disminuidas por las mucosas de menor color, pero no sé cuán disminuido están, ¿sí? Entonces, en el laboratorio, para valorar los glóbulos rojos, dijimos, podemos hacer hematocrito, podemos hacer la detección de hemoglobina, podemos hacer el recuento de glóbulos rojos e incluso los valores hematimétricos, ¿sí? Entonces, bien, una vez que nosotros vemos el hematocrito, la hemoglobina y los glóbulos rojos que están disminuidos, es un grado de anemia, tenemos que ver si hay respuesta de la médula ósea o no. ¿Cómo lo veo esa respuesta? Porque las anemias se van a clasificar en regenerativas si hay respuesta de la médula ósea y en no regenerativas si no hay una respuesta de la médula ósea. ¿Cómo lo veo eso en un hemograma? Bien, lo voy a ver con algunos valores, ¿sí? Algunos signos de respuesta de la médula ósea, ¿sí? Puedo ver anisocitosis, que es el término que se le da a la diferenciación en el tamaño, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener eritrocitos que estén normales, un tamaño normal, ¿sí? Pero puedo tener, si la médula ósea está respondiendo, puedo tener eritrocitos más grandes, que son macrocíticos, dijimos, mientras más inmaduros son más grandes, con un núcleo más central, dijimos, y luego van disminuyendo el núcleo hasta que expulsa y queda un eritrocito anucleado, ¿sí? Entonces, esta diferencia en el tamaño se denomina como anisocitosis. Eso quiere decir que yo puedo tener eritrocitos más grandes, eritrocitos normales, hay una diferencia. Los eritrocitos más grandes van a ser eritrocitos nuevos. Eso me está diciendo, o sea, que la médula ósea sí está respondiendo. Entonces hay respuesta a la médula ósea. La policromasia se llama poli porque hay varios colores. Cromasia es color, cromía. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que estos eritrocitos más inmaduros, más grandes, eritrocitos macrocíticos, también son más pálidos, tienen una palidez central mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han sintetizado todavía toda la hemoglobina. Entonces van a ser unos más pálidos y más grandes, ¿sí? Anemias macrocíticas hipocrómicas porque están disminuido su color, hipodisminución, cromía color, ¿sí? Entonces siempre que tengan estos datos acá, que me indican una respuesta de la médula ósea e incluso la presencia de eritrocitos nucleados, porque dijimos, mientras más exigencia haya de los tejidos, pues si no le da tiempo de maduración a la médula ósea, porque vimos que la eritropoiesis tenía un periodo de 72 horas más o menos en la médula ósea y después de 24 horas en la circulación. ¿Sí? Entonces, si se rompen más rápido de lo que se producen, pues la médula ósea va a empezar a mandar más inmaduro. Entonces, mandará primero eritrocitos macrocíticos, hipocrómicos, más pálidos, porque no le da para sintetizar toda la hemoglobina, y finalmente va a mandar eritrocitos incluso nucleados. ¿Sí? Entonces, mientras más eritrocitos nucleados haya, me está diciendo que la hemólisis es más acentuada. ¿Sí? Que se están rompiendo más eritrocitos o se están perdiendo más eritrocitos o con mayor rapidez de lo que se producen. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Bien. Doctora, entonces ese anisocitosis son glóbulos de diferentes tamaños que se tienen que ver.
el término anisocitosis se refiere a células de diferentes tamaños. Y no solo se da para las células rojas, sino puede ser para células incluso tisulares, o ver en una citología diferentes tamaños de la célula, y se llama anisocitosis igual. Que nosotros lo informamos con una cruz cuando es leve, con 2 cruces cuando es moderada, y con 3 cruces cuando hay marcada anisocitosis. Ya, doctora, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a quedar aquí. Ya van a ser las 9, menos un minutito creo. Y lean un poco sobre anemia. Traten de interpretar su leucograma. Y mañana les voy a activar para el día lunes un hemograma completo ya. Mañana van a tener un repasito. Como estuvimos haciendo, así que lean por favor, a ver, traten de entenderle las dudas que tengan, si después de que hacen una lectura les queda un poquito más de dudas, bueno, mañana lo despejamos todas esas dudas, ¿ya? Terminamos esto, que ya no nos falta mucho, y ya tendrían que interpretar ustedes un hemograma completo. Con eso finalizamos todo el material para el primer corte, y ya estamos listos para dar el primer corte. ¿Sí? Ya, doctora. Ok, entonces por favor pónganse las pilas, vayan leyendo, y yo les voy a ir mandando también algunos hemogramas, ¿ya? ¿Bien? Doctora, ¿tomó lista? Sí. En principio. Ajá. ¿Ya? Listo, nos vemos entonces mañana. Nos vemos, doctora. Descansen. Mañana ya es viernes, luego, doctora. Mañana sí es viernes. Ya es viernes. Listo. Se cuidan.